Saludos, te habla Julio Jiménez Hedler en Twitter @JulioCoco, microbeta de audio 13 de mayo de 2020. No es el virus. Y no es el virus. Hoy se cumplen exactamente 2 meses de las cuarentenas decretadas por Maduro en su sistema tiránico en Venezuela a raíz de la crisis de la pandemia por el coronavirus. En el resto del planeta se están flexibilizando las medidas. Ya hay países implementando sistemas de asistencia física a los puestos de empleo. Muchos de ellos incluso en las zonas de producción alimentaria, petrolera y mineral, que ciertamente nunca se pararon completamente. Ya hay trabajo pleno porque hay que seguir produciendo comida, hay que seguir produciendo minerales. Por más que se migre al teletrabajo, como por ejemplo Amazon, que aumentó el número de repartidores y el número de pedidos, sí, pero lo que reparten alguien lo produce. Lo mismo con el delivery, o sea, sí, hay un aumento del delivery, pero alguien tiene que producir la carne para hacer la hamburguesa que le llevan a su casa y la harina para hacer la pizza que le llevan a su casa. Sin embargo, como lo he dicho en todas mis redes sociales y en un microbeta anterior, el coronavirus es el menor de los problemas de Venezuela y hoy queda más que demostrado. Se nos informó que se prorrogan 30 días más las cuarentenas en Venezuela, con unas cifras que yo nunca he creído, pero si las cifras que da Maduro son ciertas, aquí no hay motivo alguno para que sigamos encerrados y sin trabajo. Pero cuando nosotros vemos lo que ocurre en las grandes capitales, donde en los barrios no hay cuarentena, y el que medio tiene plata está bebiendo y echando vaina y nadie usa tapabocas, no hay distancia social. Y cuando vemos los centros de las ciudades, por lo menos hasta el mediodía, es un gentío intentando comprar e intentando vender algo para resolver al día. Porque tal cual al inicio de la cuarentena, como lo dijimos en un microbeta, ¿cómo se aguanta la cuarentena si no hay dinero para comprar comida? Ese es el problema. Y ya cuando el resto del mundo está intentando reactivar la economía, sale una información que se termina de corroborar hoy. Lo he dicho también en varias de mis redes. No hay manera posible de saber cuándo va a haber una vacuna o una cura para los pacientes con coronavirus. Y pudiese ser que sencillamente nunca tenga cura, como otros virus, como el HIV o como la lechina o como el virus del papiloma humano, que no tienen cura. No lo tienen. Entonces, cualquier planificación que se haga de cara a la contención de la pandemia no puede tener como expectativa que va a haber una vacuna o una cura en 18 meses o en 2 años. Eso es una irresponsabilidad científica y una estupidez política. Entonces, si la pandemia, si el virus SARS-CoV-19, el batizancocho, llegó para quedarse, tenemos que aprender a vivir con eso en Venezuela y en el mundo. Pero cuando observamos las crisis en Venezuela, repito, el menor de los problemas de los venezolanos es el coronavirus, porque aunque sabemos que las cifras de Maduro no son ciertas y nadie habla, pero todos conocemos personas que tienen los síntomas del coronavirus. Se aíslan, no le cuentan a nadie para que no los secuestren y los metan en un sitio que no se sabe cómo son. Y lo mismo ocurre con estos miles de venezolanos que están regresando a la patria en este momento, la mayoría caminando porque no hay vuelos, porque no hay buques, y llegan a las fronteras y los meten en un confinamiento que es muy parecido a una cárcel, donde de broma le dan una arepa al día. Es dantesco, es horroroso, es espantoso lo que le hacen a los venezolanos que se están devolviendo. Y a los que vienen de países más lejos como Chile, son listas interminables, incluso muchos con pasajes comprados. El tema y a lo que se refiere a este microbeta, y es que no es el virus, porque no es el virus el que está matando a los venezolanos. Sí hay venezolanos que han fallecido y están falleciendo por el coronavirus, pero estoy completamente seguro que no está entre las primeras 25 causas de muerte en Venezuela. Porque lo que sí es inocultable es que hay un aumento de la muerte en Venezuela.
aumentó la tasa de mortalidad. Y eso no es por el virus, es porque no hay gasolina. Y eso es lo importante para los venezolanos hoy. Son cientos las personas que han muerto intentando llegar a un hospital. No tenían gasolina, no pueden llamar un taxi, no pueden mover sus vehículos. Todo trancado y la gente se muere. Desde mujeres que están dando a luz y murieron ellas con sus bebés, hasta pacientes con diálisis que por no poder dializarse fallecieron. Desde personas que con un infarto leve que se hubiese podido atender a tiempo, fallecen porque no logran dar con atención médica porque no hay gasolina. Sin contar el aumento gigantesco, cruel y doloroso del suicidio, sobre todo de los adultos mayores. Porque ya es inviable la remesa. En Venezuela los precios en dólares aumentaron con la dolarización de facto, con tanto billete que los delincuentes metieron en este país. Y ya no es posible la vida de muchos venezolanos. Es inviable Venezuela. Inviable. Y en ese estricto sentido, y como me lo dijo alguien en Twitter, una genialidad, el mejor control social es la ausencia de combustible. En el entendido que a esta hora que estoy grabando este microbeta, hay al menos 5 estados que tienen 6 horas de racionamiento eléctrico. Aquí en mi casa en este momento no hay servicio de agua potable, no llega hace una semana. Y hay lugares donde ya llevan un mes y medio sin agua. Hay localidades donde tienen ya un mes o mes y medio sin gas para cocinar. Están cocinando a leña. Y de paso sin poder trabajar porque sin gasolina no hay forma de desplazarse. No hay forma. Y en ese sentido, en el medio de todo este drama, en el medio del aumento de la muerte, el problema mediático de las redes sociales de una cuerda de estúpidos es un contrato y de una operación infiltrada de una gente que desembarcó en La Guaira armada, donde una gente muy mala trajo a algunas personas, algunos venezolanos que sí querían luchar por el país en un método de lucha sobre el cual me reservo mi opinión, y montaron un show que oculta la muerte, que oculta el hambre, que oculta que estamos en este momento empezando el colapso social más grande que ha vivido el continente americano luego de la Segunda Guerra Mundial. En ese aspecto, nosotros, y esta es una de las cosas que quiero aclarar, la crisis del combustible en Venezuela no es solucionable por Maduro, aunque suene un cliché. Ahí están intentando de manera ilegal y con muchas cosas locas, intentando arrancar las refinerías y no pueden porque las dañaron. Y producto de los problemas que se han metido por ser una organización criminal, no pueden comprar combustible a otros países. Por ahí se filtró una información que parece que viene un buque de gasolina de Irán. Ok, ojalá llegue, lo digo de verdad, así se molesten conmigo. Ojalá llegue. Pero el problema no es ese, el problema es que no necesitamos un buque de gasolina. Necesitamos como 30 para medio estabilizar el asunto mientras se repara el problema eléctrico para aumentar la producción petrolera y arreglar las refinerías para poder abastecer el consumo interno. Esto es un país petrolero, por Dios. Y en ese aspecto, el hecho de que en este momento no estemos en las calles protestando es porque el control social por la gasolina, por el hambre, por la inflación, por no tener luz, por no tener agua, por no tener gas, por no tener medicinas, nos tiene fragmentados. Y que no estemos ejerciendo el derecho a la protesta en este momento no significa que renunciamos a ese derecho. Porque los derechos naturales son irrenunciables. Y el derecho natural sobrepasa los derechos políticos cuando no hay ley, cuando no hay Estado, cuando no hay instituciones. Y así es como se constituye la tiranía. Y en este momento, renunciar al derecho natural es renunciar a nuestra propia humanidad, a nuestra esencia como humanos, que necesitamos comer, que necesitamos sanar, que necesitamos trabajar, que necesitamos que nuestros hijos se eduquen, que necesitamos que los jóvenes terminen sus carreras universitarias, porque este paro está embruteciendo a todo el país, embruteciéndolo, porque las clases online sin luz, sin internet, sin agua, sin comida, ¿qué joven puede tener rendimiento académico?
Y por otro lado, los profesores con salarios de hambre, que tienen que estar pegados a una computadora que la mayoría no tienen y tampoco tienen luz. ¿Cómo esta generación va a tener una mínima formación académica para el trabajo, para la especialización profesional? Porque hasta eso nos están matando el futuro, construyendo ignorantes por minuto. Y por eso es que quieren derribar los derechos naturales, por eso es que quieren derribar los derechos humanos. Porque cuando nos derriban la naturaleza humana, que es lo que nos une, lo que constituye la sociedad desde el inicio de la evolución del Homo sapiens, si nos derriban nuestros derechos naturales, nos derriban como humanos. Como humanos, cada uno de nosotros, individualmente, y la humanidad como conjunto social. Y en este aspecto específico quiero decir que hay una irresponsabilidad total de la dirigencia política venezolana. Sobre los aliados internacionales no me voy a referir, porque no es su responsabilidad si los venezolanos comemos o no. No es su responsabilidad. Pero la dirigencia venezolana, que asumió el compromiso público cuando ganaron la Asamblea Nacional en el año 2015 con nuestro voto, de cambiar esto, y no lo han logrado. No lo han logrado. Hoy es 13 de mayo del año 2020. Fueron electos el 15 de diciembre de 2015. De gestión solamente le quedan 7 meses. ¿Qué va a pasar si termina este año con este incontable número de fallecidos que a destiempo, con tantos jóvenes sin preparación, con tantas personas que se van a suicidar, con tantas personas que van a morir de hambre? ¿Qué van a hacer si no se resuelve esto ya? Y esto es un llamado de desesperación en nombre de millones de venezolanos que estamos desesperados, que no hayamos qué hacer. Y que quisiéramos, porque a todo el mundo se le mete una locura en la cabeza, pero en un momento de sensatez y pensando en nuestros hijos, toca respirar profundo y seguir resolviendo la vida. En ese aspecto hay un mensaje que quiero dar, porque he hablado con muchas personas por chat. Y cuando salgo a las calles, porque aquí en Caracas todo el mundo anda en la calle en la mañana. Si no se resuelve esto, y la única manera de tener una solución correcta es desplazando a la tiranía y a Maduro del poder, entonces, que entre la gasolina. Punto. Son dos cosas. Todo lo que está en el medio es un gris. Y si usted, dirigente político venezolano, de la tendencia que sea, de izquierda, de derecha, liberal, conservador, socialista, comunista, no me importa. Y al poco de periodistas bagres eso, que en vez de estar pendientes de cuánta gente se está muriendo, lo que están pendientes de un chisme en WhatsApp, porque hay que decírselo. Lo que quieren es mantener a la gente en ansiedad por encima de los propios problemas de la sobrevivencia, porque no tienen alma. Quieren es que la gente te pega de un chisme en vez de ver cómo come y cómo sobrevive. Y por eso es que ya no les creen ni a la dirigencia política, ni a los periodistas, ni a los operadores, porque esa es la realidad. Hagan lo que tienen que hacer. Yo no sé qué es. No me voy a meter aquí a erudito y estratega porque no. Pero o solucionan esto ya, o que entre la gasolina. Porque ya en este punto de la historia, y lo digo con responsabilidad, ya los muertos que están en Venezuela no son exclusivamente responsabilidad del chavismo. No. En este momento hay una responsabilidad de quienes se comprometieron públicamente a solucionar esto. Y si no lo puede solucionar, bueno, no sé qué rayos van a hacer para que entre gasolina. Porque sin gasolina no hay comida, sin gasolina no hay trabajo. El que no haya gasolina se traduce en muertos por segundo. Y pareciera que eso no le importa a nadie más allá del discurso político. Pareciera que a ninguno de ellos se le está muriendo un familiar ahorita por falta de algo. Porque tienen plata, hay que decirlo. Porque tienen plata. Bien o mala vida, pero la tienen. Y esto no es un acto de resentimiento, es un acto de justicia. Tienen que ponerse las pilas a solucionar esto. Porque si no, su desconexión con la sociedad, comenzando con que favorece a la tiranía, va a hacer que los aliados internacionales tomen una decisión. Y si la decisión no es desplazar a Maduro de forma inmediata del poder, la decisión va a ser, y se los alerto, flexibilizar las medidas contra Maduro para que no nos muramos de hambre. Y eso es peor. Eso es peor.
Porque ahí está Cuba con las sanciones de hace cuánto, 30, 40 años, no lo sé. Y en el momento que Fidel Castro le demostró a la comunidad internacional, lo demostró en su narrativa, no fehacientemente, pero demostró que se estaba muriendo por el bloqueo. Incluso sus adversarios le mandaron comida. Y todavía hoy Cuba es un país chulo que vive de la lástima de otros, que durante años vivió de la lástima de Hugo Chávez y de Maduro, cuando aquí los precios petroleros eran gigantescos y se les regalaba petróleo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que Maduro nunca salga del poder y entonces Maduro y el chavismo se mantengan 40, 50 años viviendo de la lástima de otros países. No vale, eso no es el futuro. Y no puede ser el presente. Y no es el virus, es la libertad. Apréndase eso. Y usted, venezolano, venezolana, hermano, hermana que me está oyendo, métase eso en la cabeza. Que el problema no es el virus, que el problema es la libertad. Porque por haber sido complacientes con nuestros derechos civiles, políticos, humanos y nuestros derechos naturales, se configuró todo esto. Ya basta. Y este es un llamado. Un llamado a la dirigencia, un llamado a los opinadores, un llamado a los formadores de opinión, un llamado a los periodistas. Hagan un trabajo serio sobre el aumento del suicidio en Venezuela. Hagan un trabajo serio de cuántos diabéticos se están muriendo al día en Venezuela. Hagan un trabajo serio sobre cuántos cancerosos que pudieran salvarse están falleciendo injustamente. Hagan un trabajo serio sobre el asunto de los pacientes renales en Venezuela. Hagan un trabajo serio sobre el aumento de la criminalidad. Hagan un trabajo serio sobre eso en vez de estar pegado, jalándole bola a un militar para que les pase un dato para tener un poco de likes en Twitter. No joda. Porque critican a la dirigencia política y son peores. Me despido con esto. Aquí hay que sobrevivir y hay que vivir. Con o sin virus. Pero sépalo, no es el virus. Te habló Julio Jiménez Hedler en Twitter, @JulioCoco, microbeta de audio, 13 de mayo del año 2020.